Buenas noches, ¿cómo están? El día de hoy les voy a explicar cómo poder conectarnos a MySQL a través de PHP con programación orientada a objetos. Para esto pues voy a crearme un nuevo proyecto. Voy a hacerme una carpeta, en este caso yo ocupo XAMPP en htdocs, ok. Entonces aquí me voy a crear una carpeta, se va a llamar php pom, ok. Esta pues la voy a abrir con mi Visual Studio Code o cualquier IDE que prefieran ustedes. Voy a seleccionar la carpeta y empezaré a hacer algunos archivos. Bueno, primero que nada voy a hacer un script en este archivo index, que va a ser el que me sirva para testear lo que esté haciendo. Seguido de eso pues necesito una base de datos. Voy a elegir una fácil, por ejemplo de ¿qué será? Bueno, de un banco, ok. Se dan cuenta, pues tenemos tres tablas: clientes, cuentas, movimientos. Esta base de datos se los voy a dejar en los comentarios, o más bien adjunta ahí, para que ustedes puedan tenerla, descargarla y poder hacer esta práctica. Tenemos tres tablas, como les decía: clientes, cuentas y movimientos, y pues tiene algunos registros, si se dan cuenta, ahí está. Entonces vamos a hacer todo sobre la tabla de clientes para no hacer muy largo el video, que sea lo más corto pero entendible posible. Entonces voy a abrir el proyecto que acabo de crear aquí en mi localhost. Ahí está, obviamente index no tiene nada. Ajá. Y bueno, lo primero que tengo que hacer pues es conectarme a mi servidor de MySQL. En este caso, para eso yo voy a crear un nuevo script que se va a convertir en una clase, ok. Primero necesito hacerlo script PHP a través de la etiqueta de apertura. Voy a crear la clase conexión. Les recomiendo que siempre que generen clases lo hagan en archivos separados, y además que se llame que se acorde el nombre del archivo con el de la clase, ok. En este caso class connection, y aquí pues voy a generar mi conexión. Lo que yo hago o me gusta hacer siempre es crear un método para poderme conectar. ¿Por qué? Ahorita les voy a explicar el por qué. Anteriormente, cuando tenía menos experiencia, lo hacía en el constructor de la clase, y pues esto es una mala práctica, y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, en la función de conectar pues deberíamos de tener el clásico MySQL Connect, ok. Este MySQL Connect nos pide varios parámetros. El primero es el host o el servidor, seguido del usuario, el password y la base de datos, ok. Los demás parámetros son opcionales. Si ustedes tienen algo específico pues simplemente lo ponen y ya está, ¿vale? En este caso mi host es localhost, mi usuario es root, no tiene password, y mi base de datos va a ser la que elegí, en este caso se llama banco, ok. Entonces aquí ya hice mi conexión. Lo que necesito es una propiedad para poder acceder a esa conexión. En este caso yo voy a crearla con el nombre con, y aquí pues simplemente la voy a asignar a lo que me devuelva esta conexión, ok. ¿Esto para qué? Pues para tener accesibilidad fuera de la clase a esta variable y poder pues hacer las consultas como tal. Hasta aquí pues mi clase conexión. Ahora lo que voy a hacer es generar, de alguna manera modelar, abstraer lo que es mi tabla de clientes en una clase, ok. Me parece que estamos viendo cómo conectar PHP con MySQL a través de programación orientada a objetos. Entonces voy a crear un archivo que se volverá una clase también, cliente, ok. No se olviden de generar primero
su PHP, su etiqueta de apertura. Voy a crear la clase cliente, y en esa clase cliente va a heredar de la clase conexión. En este caso pues tenemos que incluir lo que es mi archivo de conexión PHP para que pueda ser leíble esta clase, ok, lógicamente. Luego de aquí, pues aquí ya podemos nosotros generar todas las consultas que requerimos de un cliente. Entonces vamos a probar el clásico CRUD, que en este caso CRUD sería crear, leer, actualizar y borrar, ok. Vamos a hacer las 4 acciones en este, pues vamos a llamarle modelo, en este modelo de cliente a través de lo que es programación orientada a objetos, ok. Lo primero que voy a probar pues es el create, o voy a hacer el create, ok. En este caso voy a crear una función que se llame tal cual, create, ok. Y en create pues que necesito pasarle parámetros, no se lo recomiendo. Vamos a hacer lo más parecido a lo que es un ORM. Algunos que conocen Laravel, por ejemplo, tiene su propio ORM que se llama Eloquent. Los que conocen ASP.NET, su ORM es Entity Framework, y por ahí hay algunos otros, Hibernate y demás, que realmente pues está de más explicarlos. Simplemente es mapear mi base de datos a modelos, lógicamente, que se convertirán en clases, ok. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Como tengo que mapear mi tabla hacia una clase, pues lo que voy a hacer es que mis campos de mi base de datos, o de mi tabla más bien, los campos de mi tabla se convertirán en propiedades de mi clase. Entonces, dicho esto, ¿qué necesito? Pues crear los campos como propiedades. Entonces sería nombre y edad, ¿es correcto? Ahí está. Los voy a poner private a propósito para mostrarles algo, ok, por qué no deberían de ser private. Entonces, ¿qué voy a hacer en lo que es el método create, o cómo lo voy a manipular? Ahorita voy a venir aquí a crear el código. Primero vamos a ver cómo podríamos nosotros crear ese nuevo cliente. Yo quiero hacerlo de la siguiente manera. Quiero que pueda yo hacer esto, obviamente incluyendo lo que es mi clase cliente, claro, porque no tengo que aquí incluir la conexión, porque cliente hereda automáticamente de conexión, ¿es correcto? Entonces yo quiero que pueda yo asignarle aquí un nombre, que pueda yo asignarle un correo, ok, que pueda yo asignarle la edad, ok, perdón, equivoqué ahí, ok, y que yo llamando al método create, pues en este caso me lo guarde, ok. Con eso yo quiero poder hacer un nuevo cliente. Si se dan cuenta, para los que conocen Eloquent en Laravel, pues es muy parecido a lo que manejamos en ese framework. La cuestión es pues tener organizado todo en clases para poder hacer una buena programación. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en esta parte al crear al usuario, al llamar este método? Lo primero que tengo que hacer es acceder a mi método conectar, ya que si no llamo este método, pues en ningún momento la propiedad con de la clase conexión va a tener algún valor, y cuando yo llamo al método conectar, pues es cuando se asigna ese valor y se conecta justo a el servidor de MySQL. Entonces, ya que tenemos el método conectar,
Ahora sí puedo generar mi consulta. Lo que yo recomiendo es ocupar MySQL Prepare, que nos sirve para hacer una preparación de la consulta y así evitar problemas del estilo inyecciones SQL y demás ataques. Ok, entonces MySQL Prepare, el primer parámetro es la conexión, que como heredamos directamente de conexión, pues lo tenemos accesible en cliente también. Entonces aquí es donde voy a hacer select from, insert into, insert into, voy a poner mis campos, en este caso es correo, nombre y edad, y le voy a poner los siguientes valores. Aquí podemos nada más dejar los espacios para poder llenarlos a través de variables. Okay. A este prepare le voy a poner una variable y después debo de bindear los parámetros. Bindear los parámetros significa llenar esos espacios que dejé para darles un valor. En este caso aquí es donde viene la razón del por qué el prepare evita las inyecciones SQL. Aquí yo le voy a decir qué tipo de datos se le va a pasar a cada uno de estos campos. En este caso el correo es un string, es con S, nombre es un string y le he dado un entero. Y como segundo parámetro podemos pasarle múltiples variables para llenar esos valores. En este caso son 3. Le voy a pasar lo que valga correo de la clase cliente. Por eso lo ocupo this. También para el nombre y lo mismo para la edad. Ok, ahí ya tengo bindeado mis parámetros. Y ¿qué es lo que me falta? Pues ejecutar mi consulta. Vale, una vez que ejecutamos la consulta, pues podemos sacar el resultado de esa consulta. Y para poder sacar el resultado de esa consulta vamos a ocupar otra variable y llamar al método getResult. Ok, con ese getResult pues obtenemos lo que estamos ejecutando en la consulta. Vale, en este caso el getResult pues nos va a traer un booleano para decirnos si efectivamente se hizo la consulta o no. El getResult regularmente lo ocupamos cuando nosotros consultamos datos de la base de datos, es decir, cuando hacemos un select o sí, nada más el select, que es lo que extrae de la base de datos de una tabla los resultados. Pero en este caso, como estamos insertando, pues no es necesario obtener un resultado. Entonces simplemente vamos a dejar el método execute para que nos ejecute la consulta. Ok, ahora yo ya aquí tengo mi código, pero si se dan cuenta estos siguen siendo private y no nos marcó ningún error. Pero ahorita vamos a ver que si nosotros ejecutamos este script, fíjense que nos dice que no podemos acceder a la propiedad correo de cliente porque es privada. Entonces lo que necesitamos hacer es ponerlas públicas para poder setearlas fuera de la clase. ¿Okay? Es un concepto básico de programación orientada a objetos que tiene que ver con lo que es las palabras de acceso. Nosotros tenemos accesos en las bases de datos, en las clases, perdón, para poder acceder o restringir el acceso a ciertas propiedades. Ahora sí, si ejecuto mi script, vamos a ver que nos marca un error en lo que es el MySQL Connect, y esto es porque el host dice que es desconocido. Seguramente no lo puse bien, fíjense que me faltó una L, entonces la corrijo, voy de nuevo y me dice que no se puede llamar al método binParam en un booleano. Esto
vamos a analizar por qué pasa. Insert into, ¿por qué? Que me faltó algo de la consulta. Insert into qué, insert into cliente. Ajá. Y ahí si ejecutamos ya no nos está marcando el error. Entonces si nos vamos acá, si se dan cuenta, ahí me está creando el cliente nuevo. Entonces esto es para la cuestión de crear, vale. Vamos a comentar un poco este código y le vamos a poner aquí create para identificarlo. Ya vemos que sí funciona. Ahora vamos a hacer el update. El update, ¿cómo sería? Lo primero que tenemos que identificar es una propiedad de esta tabla que sea única para cada cliente. En este caso pues no tenemos IDs, pero tenemos el correo, y creo que es bastante lógico que podamos hacerlo a través de esa propiedad. Entonces voy a hacer lo que es la función para poder updatear a un usuario, y como lo hice en el de create, pues lo voy a llenar al final. Lo que quiero es poder de alguna manera obtener un cliente primeramente a través de un método estático tipo find o get by email, por ejemplo. Get by email, y pasarle aquí un email, en este caso el que creé recién. Ok, quiero poder hacer un método de este estilo, get by client, que es un método estático. Obtener un cliente y a través de ese cliente pues updatearlo, ¿vale? Entonces si se dan cuenta, antes de poder hacer el método para actualizar, necesitamos hacer un método para obtener un cliente a través de lo que es una clave que en este caso es la única. Para eso pues voy a tener que hacer mi función get by client, get by email, disculpa, get by email, y pues este va a recibir el correo. Ok, bueno, como dije anteriormente, pues este método debe de ser estático. No es que deba de ser así, pero les recomiendo para que poder hacer aquí mucho más fácil el acceso. ¿Por qué? Porque no tenemos hasta aquí un cliente, un objeto del cliente. Entonces pues los métodos estáticos nos permiten acceder a ciertos parámetros en la clase sin tener que instanciarlos. Ok, entonces como no tenemos una instancia de lo que es cliente, conexión, o más bien este método de desconectar, no lo podríamos llamar directamente. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Pues crear mi instancia explícitamente en el código, es decir, crear una nueva conexión, y a través de esa conexión nosotros podemos llamar el método conectar de nuevo, porque es un método estático y no requiere instancia. En esta parte no hicimos un new cliente. Como no hicimos un new cliente, entonces no tenemos acceso a lo que es ni el método conectar ni tampoco la propiedad con, pero a través de esta variable sí que tenemos acceso. ¿Por qué? Porque aquí hicimos la instancia de conexión y llamamos el método conectar. Entonces aquí es donde voy a hacer mi MySQL prepare, MySQL y prepare. El primer parámetro es discon, pero de nuevo this no vamos a tener acceso en este método estático, entonces lo cambio a conexión. Luego seleccionamos todo de clientes where correo se iguala a un parámetro que vamos a bindear en esta parte. Va a ser un string y va a tomar lo que le pasemos o le pasamos en el método. En este caso, en el ejemplo, pues sería lo que va a tomar este valor. Luego de ahí, aquí sí que tenemos que ocupar el resultado, pero obviamente no sin antes haber ejecutado la consulta
vamos a ocupar el resultado de esa consulta a través de lo que es getResult, y una vez aquí podemos retornar el valor que nos devuelve. ¿Cómo vamos a retornar ese valor? Ojo aquí, seguramente ustedes han ocupado alguno de estos métodos, fecha alt, fecha right, fecha sock, y los conocen, pero seguramente nunca habían ocupado lo que es este método, que es fetchObject. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace fetchObject? Lo que hace es mapear lo que encuentra en nuestra base, en nuestra tabla o nuestra consulta, hacia un objeto, en este caso cliente. Entonces ya está, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que estamos retornando aquí? Pues un objeto de cliente. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos seteando hacia el cliente? ¿Cómo vamos a comprobar esto? Vamos a hacer un bar dump de lo que es nuestro cliente para comprobar que en efecto nos está regresando ese cliente. Fíjense que es un objeto de tipo cliente que tiene ciertas propiedades como el correo, el nombre y lo que es la edad. ¿Ok? Bueno, con no los da null porque es como es dado de un método estático, pues la conexión es nula y es lógico, ¿vale? Ya tenemos el cliente. Ahora sí, podemos continuar con lo que es el método de updatear. ¿Qué queremos updatear? Dependerá de nosotros. En este caso, yo voy a updatear el correo. Bueno, no el correo, no, el nombre mejor. Ok, le voy a poner mi segundo nombre y quiero que cuando llame el método update, pues pueda hacer esa consulta que me update mi cliente. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Algo similar a lo que hice en el de create. Voy a conectar, voy a hacer mi MySQL y prepay, recuerden, para poder evitar una inyección SQL. Le voy a pasar el parámetro conexión y mi consulta. En este caso será date, la tabla clientes, y la propiedad nombre junto con la edad serán las que puedan modificarse. Where correo sea igual a algún parámetro que vamos a bindear. Se preguntarán por qué estoy pasando la edad, siendo que en mi ejemplo simplemente estoy pasando el nombre. ¿Qué es lo que va a pasar con la edad? Se va a reemplazar, se va a poner en null. Lógicamente lo que va a hacer es reemplazarse, pero se va a reemplazar por el valor que se tenía anteriormente. Déjenme que lo refresque sin querer. Dejen volver a poner el bar dump. Fíjense que tenemos nosotros el correo, tenemos el nombre y tenemos la edad. Los únicos parámetros que vamos a poder, o propiedades que vamos a poder updatear, serán la edad y el nombre en este caso. ¿Por qué? Porque nuestro correo pues es nuestro primary key. Entonces, si tenemos la edad de 21 y aquí en este ejemplo no estamos modificándola, pues el valor seguirá siendo 21. Ok, espero que se entienda en esa parte. Vamos a bindear nuestros parámetros. En este caso el primero es un string, el segundo es un entero. Perdón, el segundo es un entero y el tercero es un string, el tercero es el correo. Entonces vamos a pasar esos parámetros de lo que es mi clase. Pedir primero el nombre, luego pide la edad y por último el correo. Ok, una vez que ya bindeamos eso, lo único que nos queda es ejecutar la consulta. Y al igual que lo que es el método create, pues aquí no vale la pena obtener el resultado porque simplemente pues se va a ejecutar una actualización en un registro. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa cuando ejecutamos el script. Ahí se ejecutó, vamos a actualizar los registros y fíjense que ya se actualizó lo que es el nombre. Ok, si nosotros quisiéramos updatear lo que es la edad, ponerle otra edad, pues sucede lo mismo. Fíjense que solamente aquí en este registro, este de aquí, solamente se va a actualizar lo que es la edad. Ok, y lo demás se queda igual. ¿Por qué? Porque primero estamos obteniendo
el elemento original. ¿Ok? Si quisiéramos actualizar ambos parámetros, tanto el nombre como la edad, pues simplemente pasamos los dos y updateamos. Ok, ahí está, se actualizó y ahí está actualizado. Ok, entonces ya tenemos nuestro método de actualizar. De nueva cuenta vamos a comentar y vamos a hacer ahora el método de delete. ¿Por qué estoy haciendo primero estos métodos que no regresa nada? Porque quiero dejar al final, en este caso el de leer, para ver algo específico. Ok, bueno, voy a cerrar esto. Ya tengo el create, ya tengo el update. Este es un, digamos, método como de apalancamiento que nos sirve para obtener un cliente por correo, por su correo, que es la primary key. Okay, vamos a hacer el delete para ver cómo funciona. Entonces, de nueva cuenta, creo mi método y ahorita lo voy a llenar ahí. Voy a empezar a codificar. Lo que quiero es primero entender qué es lo que necesito. En este caso voy a volver a ocupar lo que es mi método getByEmail. Le voy a pasar el email, que es el primary key de el cliente que deseo eliminar. Lo que yo quiero es que cuando yo llame el método delete, pues el cliente se elimine, ¿es correcto? Teniendo obviamente las propiedades que en este caso me va a regresar este método. ¿Ok? Entonces, teniendo eso, pues tenemos que hacer lo mismo que ya habíamos hecho anteriormente en el método de update y en el método de create. ¿Ok? Hago lo que es mi prepare, le paso conexión y luego delete from clientes, que es la consulta, where primary key y el parámetro. Lo bindeo, en este caso es un string y va a hacer lo que mi clase tenga la propiedad correo. Ok, de nueva cuenta solamente vale la pena ejecutar la consulta. Ok, entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a eliminar otro que no sea ese, por ejemplo este es Smith John. Vamos a eliminar ese cliente y vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí está, no nos marca ningún error. Actualizamos la tabla y fíjense que Smith se ha ido. Ok, entonces de esta manera pues ya tenemos lo que es el método delete y lo único que nos falta es el método read. Ok, el método read pues ya tenemos una parte que es este, con el cual obtenemos un cliente a través de lo que es su primary key, que en este caso es el correo. Ese es como para obtener uno en específico, pero falta que el método que nos permita obtener todo lo que tiene nuestra tabla clientes. En este caso lo que yo quiero es hacerlo de la siguiente manera. Quiero poder tener una variable tipo arreglo y que yo pueda llamar el método estático all y me traiga todo el listado de clientes, y pues obviamente yo aquí puedo hacer una iteración y puedo acceder a cada uno de esos valores. En este caso, ¿cuáles valores? Pues de los campos de mi tabla. Entonces para eso pues lo que voy a hacer es, de nueva cuenta, como es un método estático, bueno, no le he puesto estático, pero aquí demostramos que es estático, lo tengo que poner estático y debo de crear una instancia de conexión porque no tenemos acceso de nueva cuenta. Entonces voy a llamar al método conectar y aquí pues hago la preparación de mi consulta con MySQL Prepare. Le paso la conexión, que en este caso no es this sino con
bueno, aquí es un poco redundante, vamos a cambiar el nombre de esta variable por conexión. Ok, y aquí pues voy a hacer ahora sí select from clientes. Ok, esto pues nos va a traer bastantes clientes. Entonces lo que voy a hacer es ejecutar y luego de ahí hacer un while, una estructura de control while, y fíjense, voy aquí a obtener lo que es el me faltó eso. Necesito crear mi variable res con el resultado. ¿Okay? Para obtener el resultado, y luego ahora sí, aquí en esta parte lo que hago es, como lo que hice individualmente, crear un fetch object y mapearlo a lo que es la clase cliente. En este caso la variable cliente en cada iteración pues va a valer cada uno de nuestros registros, ¿vale? Entonces, ya que tenemos eso, ¿qué necesitamos hacer? Pues un arreglo de clientes, y aquí llenarlo. Ok, clientes, y le voy a pasar el cliente. Ok, como nada más tenemos una línea de código, no es necesario tener las llaves, y simplemente vamos a regresar clientes. Ordenamos nuestro código, en este caso en Visual es Alt Shift F, y retornamos clientes, que es el arreglo que contiene nuestros objetos cliente, ¿vale? Y bueno, acá pues necesitaríamos iterarlos, pero antes de hacer eso vamos a hacer la prueba de que efectivamente tenemos nuestros clientes en esta parte, ¿vale? Y si se dan cuenta, ahí está funcionando. Ok, ahí tenemos todos los registros, obviamente se ven desordenados, pero vamos a tratar de ordenarlos aquí, quizá en una tabla. Entonces, para tener ese código pues necesitamos obviamente cerrar lo que es el script en PHP. Esto ya no lo ocupamos más. Vamos a hacer encabezado, la fila, luego lo que es mi encabezado, columna de encabezado es nombre. Bueno, voy a poner primero el correo por ser el primary key de finalidad. Ok, y voy a poner el tbody con los datos similares a los de arriba. Ok, va a ser un td, y por cada td pues vamos a hacer la iteración. Ok, más bien sería desde el tr. Entonces voy a generar aquí un script embebido de PHP para poder hacer un for each. Bueno, yo lo dejo lineal, me gusta, se ve mejor, es como ustedes se acomoden. En este caso va a ser clientes as cliente para poder iterarlo. Y obviamente pues necesitamos cerrar ese script embebido que hemos abierto. Ok, de esta manera aquí empieza el for each, acá termina el for each, y tenemos HTML en medio. Ok, en el primer TD pues vamos a imprimir lo que es el cliente, y podemos hacer este símbolo de flechita, pues es para acceder a algún miembro de esa clase. En este caso es al correo. El segundo TD va a tener el nombre, y el tercero pues la edad. Ok, si nosotros ejecutamos esto pues ya nos debe de mostrar nuestra tabla. Obviamente aquí nos falta ponerle la encodificación para que nos pueda permitir ver los acentos, pero bueno, ya es un detalle de más. Y pues ahí tienen, ya tenemos nuestro code completo: read, delete, update y create, hecho en programación orientada a objetos totalmente con MySQL. Espero que les haya agradado este video. Es algo muy sencillo, pero creo que a muchos les va a funcionar esta parte, este modo de hacerlo, porque pues he visto con mis clientes algunos scripts que la verdad dejan mucho que desear, tienen código muy espagueti,
y la verdad es que a veces cuesta mucho trabajo darle mantenibilidad a ese tipo de sistemas. En este caso pues el código está bastante ordenado, todo está encapsulado en lo que es nuestra clase cliente y a su vez en la clase conexión, que seguramente posterior a este video vamos a hacer algunos más en los que vamos a retomar esta estructura o este proyecto y vamos a hacer un poco más de cosas más complejas, como por ejemplo quizá leer las cuentas que tienen relacionado lo que es un cliente. Pero bueno, serán próximos videos y es este video hasta aquí. Cuídense, nos vemos hasta la próxima.